Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar nuestro texto, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Advertencia contra la apostasía. Leemos nuestro texto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Siéntense, por favor, hermanos. Hay algunos temas muy relevantes en la palabra del Señor. Para nosotros la salvación es el gran tema, la redención lograda por el Señor en la cruz del Calvario, la obra que hace en nuestras vidas de perdonarnos, de ir perfeccionándonos, es un tema muy importante. Y hay temas muy edificantes de, constancia, fidelidad, servicio, santidad. Todos son temas muy marcados en la palabra que podríamos desarrollar de una manera muy extensa. Pero el tema de la apostasía que hoy nos ocupa es importante, porque literalmente la palabra apóstasis es ponerse a un lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de alguien que es apóstata, decimos que se apartó de la fe, o sea, ya no está en Cristo. Pero no es algo ligero de analizar, porque es muy delicado. O sea, alguien que está del Señor se puede apartar, pero tenemos entonces que ver, hay algunos textos ahí. Es muy lamentable que la gente que está en Cristo, con la bendición del Señor, con su palabra, con su Espíritu que nos dirige, con la comunión que tenemos en la iglesia. Por eso es importantísima la comunión en la iglesia, ¿no? Los demás hermanos los animan, compartimos situaciones a veces difíciles, en muchas ocasiones también de bendición, y siempre es importante que estemos constantes. Pero también cuando hablamos de apostasía, hermanos, tenemos que decir que hay dos textos. Pareciera que son muchos, pero son dos. Es segunda a los Tesalonicenses 2:3. Segunda a Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, hijo de perdición. Entonces Pablo, hablando ahí a la iglesia de Tesalónica, dice: hay algunos que se van a apartar de la fe. Fíjese que es algo muy dramático, ¿no? Porque qué bueno que la gente se convierta, que la gente esté en Cristo, pero se pueden apartar. Y dice aquí Pablo: muchos van a apostatar, pero tiene que venir el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo, exactamente, ¿no? Que no es un religioso, no, es un político, que con mucho carisma, con mucha habilidad va a ganar al mundo, va a unir al mundo en contra de los judíos, y ya hemos hablado de esto, ¿no? De hecho está en la materia de Apocalipsis que tenemos por ahí grabada, el anticristo va a venir antes. Pero entonces pasaba que en el tiempo de Pablo ya algunos decían: ya vino Jesús y se llevó a la iglesia, y los que se quedaron no fueron salvos. Y dice Pablo: no, esto no es cierto. Para que se manifieste la venida del Señor, primero tiene que venir el anticristo, el hijo de perdición, y entonces vendrá el Señor. Pero dice: muchos apostatarán de la fe. Entonces esto es algo muy dramático, porque va a venir la apostasía, la gente que se quiere apartar. El otro texto es 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, en el texto a los Tesalonicenses 2:3 habla de cómo va a ser el tiempo de la apostasía, hasta que venga el anticristo, pero va a ser algo muy dramático. Y aquí el texto de Timoteo dice que el Espíritu le decía a Pablo algo muy claro: muchos van a apostatar de la fe. Y es interesante que lo veamos, ¿no? Porque hay quienes piensan que alguien que cree no se va a apartar nunca. Y ahí dice: muchos se van a apartar, se van a poner a un lado. Es dramático, porque debiendo estar en Cristo,
debiendo estar en las cosas de Dios, debiendo tener pues la constancia, la fidelidad, el esfuerzo en las cosas de Dios, muchos se van a apartar de la fe, van a ser apóstatas. Mateo 5, capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte, habla al final de algo muy interesante. Dice el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hablamos pues del Evangelio. Y dice el Señor: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. O sea, no la gente que porque dice Señor, Señor, o hay milagros en sus ministerios, son creyentes. Porque hay muchos hermanos que incluso son buscadores de esas personas. Si yo voy a buscar a alguien que el ministerio sea notorio, que haya fuera demonios y que haya mucho evangelio, iglesias grandes, no hay nada malo con el número de las iglesias, pero es importante que veamos que no todos los que están en esas cosas, que parece que están muy bien, son conocidos por el Señor. Entonces, para no apartarnos, hay que ser conocidos por el Señor. Hoy tenemos que arrepentirnos de la frialdad espiritual, del descuido, de la inconstancia, y ver cómo es esto que de la apostasía nos puede afectar tanto que lleguemos a apartarnos de la fe. Vamos a hablar de dos causas de la apostasía, dos causas en este texto de Hebreos 5. La primera causa es pereza. Fíjese que da hasta pena decirlo, ¿no? 5, 11 y 12 dice que hay una pereza espiritual. Dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Entonces, el problema de los que se apartan de la fe no es que el diablo viene y es muy astuto y los engaña, sí es parte, pero es muy importante la actitud que tenemos en cuanto a las cosas espirituales. Porque dice aquí el escritor: quisiera decirles mucho de la apostasía. Los que se apartan de Dios es muy delicado, pero hay una actitud de indolencia. No les puedo explicar todo, porque ustedes se han hecho lentos en la fe, no están entregados, vibrantes, consagrados, no están interesados en las cosas de Dios. Y dice este escritor: tengo mucho que decir y no lo puedo explicar, pero no porque no tenga la capacidad o no haya la revelación, sino porque la actitud de la iglesia es muy importante. Y esta actitud de los hebreos era una mala actitud, se habían hecho tardos para oír. ¿Cuántas veces hemos dado lugar a este pecado que no queremos oír? Decimos: yo sé lo que dice la Biblia, pero no me interesa. Yo tengo otras situaciones que atender, yo no quiero estar ahí, no me interesa de momento. Y dice aquí este escritor: se han hecho tardos. La palabra tardo es lento, no quieren escuchar. Ahora, esto involucra mucha enseñanza. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de Dios. ¿Se puede apartar un creyente? Por supuesto que sí. El texto lo declara aquí, y los textos que decíamos de Tesalonicenses y Timoteo también. Entonces es muy importante que los que estamos en Cristo atendamos más claramente las cosas que hemos oído. Tenemos que estar atentos al Evangelio, estar atentos a la enseñanza, a las cosas de Dios. Es muy importante que veamos esto, porque dice aquí el escritor: tengo un obstáculo, y no es el diablo, el obstáculo es la gente. Dice: ustedes no están dispuestos a escuchar, no tienen el interés, no tienen la actitud espiritual de oír la enseñanza espiritual del Señor y ser perfeccionados. Porque los creyentes tenemos un desafío: hay que ser perfeccionados en la fe. Si alguien piensa que está bien así como va en la fe, ya perdimos. No me puedo quedar como estoy. Si me quedo como estoy, pierdo, porque Dios me quiere bendecir. Dios tiene nuevas bendiciones, nuevos desafíos que hay que tomar. Pero este tipo de creyentes que no quieren oír, están muy interesados en otras cosas, son un obstáculo para la enseñanza. No estaban dispuestos a escuchar. Entonces es importantísimo que un creyente escuche la palabra de Dios. Parece hasta muy obvio decirlo, ¿no? Un creyente tiene que escuchar la palabra de Dios, pero hay muchos creyentes que no escuchan. No están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y tenemos entonces una descripción, versículo 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habla de un atraso espiritual. Entonces, un creyente que no está dispuesto a escuchar, que no está atento a la palabra, a las cosas de Dios todos los días, se atrasa en su crecimiento espiritual. Porque a veces nos preocupa mucho atrasarnos en lo económico, nos preocupa atrasarnos en lo social, atrasarnos en muchas cosas que son valiosas en sí, pero no notamos
que nos estamos atrasando en lo espiritual. Necesitamos no atrasarnos en lo espiritual. Dice este escritor que conocía a las personas a las que les habla esta carta, después de tanto tiempo. O sea, no es que con el tiempo ya soy un buen creyente. Qué bueno que con el tiempo sea un buen creyente, pero no es el argumento. Dice, aún después de tanto tiempo, debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos. Entonces, aquí tenemos un atraso espiritual, una falta de crecimiento, una necesidad de crecimiento espiritual. No pueden enseñarle a otros. No sé si pasa en algunos contextos de nuestra vida personal, pero hay quienes no son capaces de compartir la palabra con otros. Si yo no puedo enseñar, ya tengo tiempo, he aprendido, pero no puedo. Mejor que lo haga alguien más. ¿Es pereza o no es pereza eso, hermano? Porque dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, lo que hago que es pecado está mal, pero también lo que no hago, la pereza espiritual, es recriminable delante del Señor. Debían ser maestros y no pueden, no están dispuestos, no tienen tiempo, no se les ocurren ideas. Entonces tenemos que dejar esa vorágine en la que vivimos tan ocupados. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero siempre tendremos que buscar el tiempo para estar en las cosas de Dios, para aprender de la palabra, para ver qué voy a preparar, qué voy a enseñar. Si tengo un grupo de niños, bueno, ¿qué les voy a enseñar a los niños? No los entretenemos, es importantísimo lo que ellos reciben. Nuestros jóvenes que tienen tantos desafíos también, ¿qué les vamos a enseñar a ellos? O a los adultos, ¿qué tenemos que preparar? Lecciones bíblicas para que la gente esté en las cosas de Dios. Y dice aquí una frase muy interesante. Están en los rudimentos de la palabra de Dios. Aquí le suena la palabra rudimentario. Pasado, muy básico, muy antiguo. O sea, ya habían oído lo básico de la fe y seguían en lo básico. No estaban avanzando hacia lo profundo. Es importante que notemos aquí una realidad. Para evangelizar es muy fácil. Decirle a alguien, Cristo te ama, acepta a Cristo, es la primera base. Pero en cuanto la persona cree, entra en un proceso de crecimiento y tiene que crecer espiritualmente. Y algunos se niegan a crecer. Si yo no quiero más compromiso, yo no quiero más cosas, yo no quiero nada más. Y entonces se están atrasando en un crecimiento espiritual. Por eso decimos, la palabra de Dios para evangelizar es básica. Pero ya para el discipulado tenemos que ir más a la palabra. No sé cuántos creyentes incluso nos damos la libertad de no leer la Biblia muchos días. Decimos, bueno, ya leí el domingo, escuché algo, y toda la semana ni siquiera saben dónde está su Biblia. Que aunque luego la tienen ahora ya en aparatos y todo, donde quiera. Pero todos los días tengo que ser desafiado por la palabra. Si estoy ocupado, tengo compromisos, me llego a enfermar, tengo necesidades muy diversas. Pero en medio de todo, todos los días busco la palabra. Porque cuando busco la palabra, crezco y paso de los rudimentos a lo más profundo. Pero hay algunos que no pasan a lo profundo. De hecho, teniendo muchos años en el Evangelio, hay quienes no saben cosas básicas. Entonces tenemos ahí una gran necesidad en las iglesias de enseñar las cosas más a fondo. Evangelizar otra vez básico, el evangelio, lo que la gente necesita, es muy importante. Pero para discipular hay que preparar clases, hay que estudiar la palabra, hay que meternos con la palabra del Señor. Y no nada más es un atraso, es una debilidad. Porque ahí dice también ahí claramente, necesitan ser enseñados. Ustedes que ya pueden ser maestros, necesitan a alguien que les enseñe. Imagínense que alguien en la escuela ya avanzada, en lo secular, tiene necesidad de que le enseñen lo básico. O sea, tiene una tasa, no se puede. O sea, si ya estás en un nivel profesional, ¿cómo es que quieres que te enseñen jardín de niños cuando ya estás avanzado? Entonces es importante ver cómo estamos creciendo en las cosas de Dios. No como yo quiera, cuando yo quiera, como me parezca, no. Tengo que crecer, porque soy un hijo de Dios o una hija de Dios. No nada más lo básico. De hecho, algunos tienen la actitud de que cuando es estudio, cierran los oídos. Dicen, ay, no estudio, no. A mí me gusta la alabanza, a mí me gusta esto, y el estudio no. Fíjese, incluso en las clases que tenemos en instituto, hay muy poquita gente. Muy poquita gente está allí. Qué bueno que estemos, ¿no? Pero ¿por qué no hay interés? Tenemos que cambiar esto. Y no es recriminación ni es frustración, es lo que dice el texto. Debiendo ser maestros, tienen necesidad de que les enseñen. Ahora, aplicando la palabra a nosotros, la pregunta es, ¿qué tan perezoso he sido
para buscar la palabra de Dios. Y es totalmente personal. Yo sé que estamos ocupados, que estamos en una situación muy complicada en lo social, en lo espiritual, no me diga, pero en medio de todo lo que tenemos que hacer, si yo busco la palabra de Dios, ahí tengo una solución. De hecho, por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque es una palabra viva. Está en un libro, pero es la palabra viva de Dios. Yo hoy tengo que ser confrontado con la palabra. ¿En qué estoy mal? Porque el peor creyente es el que cree que está muy bien. Está mal y cree que está bien. Igual que en la salud física, ¿no? Hay quienes están muy enfermos, los médicos les dicen, no, yo estoy bien. El médico está loco. No, yo tengo que cambiar. Estoy enfermo, tengo una necesidad, tengo una urgencia, tengo que atenderla. Si no la entiendo, me muero. Y en lo espiritual también, una alarma de atraso espiritual. Si usted no es hoy maestro en las cosas de Dios, tiene un atraso. Porque ya tiene mucho tiempo. Hay veces que decimos, ¿quién puede dar este ministerio? ¿Quién puede hacer esto? Hermano, y hay gente que de veras, de corazón les amamos porque se disponen. Dicen, yo hermano, yo puedo. Pero hay quien dice, no, yo no. Dígale a otro, a mí no. Yo no tengo interés. Es que yo no he estado ahí. Hermano, tiene que estar. El nuevo, pues apenas empiezan las cosas de Dios. Pero el creyente de años ya tiene que ser un maestro en las cosas de Dios. Y entonces es importantísimo que tengamos un crecimiento espiritual. La razón es muy diversa. Es una falta de atención a la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos mensajes y estamos ocupados, pero todos los días yo tengo que ir directamente a la palabra. No lo que alguien predicó, alguien dijo, incluso lo que predicamos aquí, que algunos sí tenemos la disciplina de escucharlo o de compartirlo, pero no me puedo quedar con el mensaje de ayer. De hecho, ni con el de hoy. Tengo hoy mismo que buscar más de la palabra para estar en las cosas de Dios. Porque si ya me quedé con que hace 8 días hablaron y dijeron está bien, pero toda la semana sin palabra, ocupados y enfermos y con necesidades, a veces metiéndonos donde Dios no nos llama. Y con esas complicaciones no estamos atendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan perezosos somos cada uno? Si he sido perezoso, me tengo que arrepentir. Porque la pereza siempre tiene consecuencias, ¿no? De hecho, siempre la pereza trae muchos vicios, muchas cosas que están mal. Y no hay disciplina. Hoy tenemos una palabra clave, disciplina. En la clase de instituto hoy hablamos de disciplina. Venga, por favor, ahí. Y también ahorita. Porque estas personas que debían ser maestros no son, con los cuales no se puede contar nunca, no son disciplinados. La disciplina me tiene que cambiar también. Porque algunos tenemos ya algunas cosas que hacemos y no las hemos cambiado. Esa es una forma de disciplina, pero la disciplina cambia. Hay cosas que hoy tengo que hacer que no hacía antes. De hecho, si no he avanzado en cómo estoy orando, estoy muy atrasado. Porque cuando me convertí era muy básico. Señor, gracias por salvarme, me bendice acá y allá. Pero conforme crecemos, adoramos, nos entregamos, entendemos cosas más profundas, nos interesamos por otros. Y algo muy importante, cambiamos. Si no estoy cambiando, no estoy creciendo. Porque hay quienes dicen, yo ya tengo años en el Evangelio, a mí me evangelizaron así, yo conocí, está bien, pero no me puedo quedar con lo de ayer. Estoy vivo espiritualmente y hoy necesito una renovación. Hoy necesito algo más, escuchar la palabra. Todos los días tengo que escuchar la palabra. Por ahí decía algún hermano, incluso si no tienes tiempo de leer la Biblia, por lo menos ponla escuchada. Alguien cuando leen, ¿no? Que leen ahí la Biblia ya leída y alguien, vamos a ver tal versículo y no lo leen y ya escuchamos, bueno, estamos oyendo. Pero si tengo la disciplina de ir a la palabra todos los días, aprendo. Estoy ocupado, estoy cansado, tengo muchas situaciones difíciles, pero busco la palabra. Si busco la palabra, hay esperanza de vida. Porque si no busco la palabra, ya estoy muerto espiritualmente. Y es muy dramático. La apostasía es una muerte espiritual. La negligencia lleva a un atraso espiritual. O sea, yo tengo un compromiso con Dios y con su iglesia de cumplir, de estar, de funcionar. Pero si no estoy comprometido, me estoy atrasando. Y es ahí donde tenemos esa pereza espiritual. No sé cuántos hemos sido perezosos en las cosas de Dios. Porque incluso hay quienes tienen una diligencia en su trabajo, son diligentes con su familia, diligentes en cosas, y en la palabra no. Ahí hay una negligencia. Y si empezamos a ser flojos con la palabra, hoy no puedo leer, no tuve tiempo, no me interesó, me empiezo a atrasar. Si estoy vivo delante de Dios,
Así como hoy me alimenté físicamente para estar bien en lo biológico, me tengo que alimentar en lo espiritual de la palabra. Tengo que leer, discúlpeme, tengo que leer. Si no leo, me muero. Tengo que leer la palabra, tengo que ser confrontado, tengo que revisar la palabra. Y ahí vemos entonces que hay una evidencia de la negligencia, hay falta de conocimiento. Pudiendo ser maestros no son, y no sé cuántos estamos atrasados en esto. Tenemos que enseñar a otros. La iglesia es un cuerpo vivo y tenemos la bendición de estarle enseñando a otros. Y aquí la pregunta sería, ¿usted a quién está enseñando? Porque si no está enseñando, es de los que se atrasan. Porque no es de los que están dedicados o predican, es un privilegio muy grande. Todo creyente tiene que estar atendiendo a alguien más. A mensajearle, orar por él, visitarle, preocuparse por él. Hay que ver a quién estoy atendiendo. La iglesia es así como un grupo de familias donde unos nos atendemos a otros. Y tenemos que ver a quién está hablando usted, a quién está atendiendo. Porque hay quienes nada más están ocupados en lo económico, lo físico, su familia, sus necesidades, y no ven más allá. Y entonces tenemos necesidad de un desafío con la palabra. Otra cosa importante, solo buscan lo básico. ¿Se da cuenta que hay personas que no quieren lo complicado? Dicen, no, yo lo básico. Me gusta clarito, así sencillito, como dicen por ahí, casi nada más para nada más degustar las cosas, ¿no? Que me las den así limpias para degustar. Y no, hay que trabajar para alimentarnos y limpiar y ponernos en un proceso para una buena alimentación espiritual. Entonces es importantísimo lo que dice este escritor. La pereza hay que quitarla. No sé cuántos hemos sido perezosos en lo espiritual, pero si somos perezosos es tiempo de arrepentirnos. Y hay una segunda causa, nada más son dos. La segunda causa es inmadurez. Es igual mala. Hebreos 5, 13 y 14 dice ahí: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, aquí el escritor habla de un atraso biológico. Una persona que ya adulta no puede comer alimento sólido y tiene que tomar leche, está enferma. Algo está mal. O sea, no es un bebé que acaba de nacer y por eso toma pura leche, no es un lactante. Es alguien que debiendo tener otros alimentos, todavía nada más busca la leche. Y ahí tenemos entonces, hermanos, un atraso espiritual. Solo puedo entender lo muy básico. Lo profundo no, entonces hay un atraso. Porque si ya tengo tantos años como ves aquí, llevando años en el Evangelio y siguen igual, no avanzan, no maduran, no tienen un cambio de su conducta, entonces están muy atrasados. Y dice ahí claramente, entonces, las doctrinas muy básicas. Ahora, lo básico es necesario, porque aprendemos discipulado, aprendemos evangelismo, cosas básicas. Pero no me puedo quedar allí, porque tengo que seguir avanzando. Si estoy vivo, tengo que seguir avanzando, a menos que no esté vivo, a menos que no me dé cuenta y no me interesa lo más profundo. Lo básico está bien, Juan 3:16 es básico, sí, pero no me puedo quedar ahí. Si ya tengo otra necesidad, otra bendición, y tengo que compartir con otros. Y dice aquí el escritor que es una condición lamentable. O sea, el ser niño y requerir leche cuando ya es una persona biológicamente adulta es un atraso, sería una patología, no se puede. Y dice aquí el escritor, lo malo es que en lo espiritual hay un paralelismo. Así como en lo biológico hay crecimiento, hay madurez, hay nuevos retos, hay nuevas funciones, en lo espiritual también. Y estas personas están tan atrasadas que no pueden tener alimento sólido. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Otra vez hace el paralelismo con lo biológico. Así como un bebé que nació requirió leche, ¿no? Quita la leche materna, que es una maravilla, ¿no? Es una bendición. Muy chiquito, pura leche. Y está en esa etapa de desarrollo hasta que tenga alimento sólido, ¿no? Es un proceso. Pero en ese proceso de bendición, igual dice aquí el escritor, en lo espiritual pasó. Ustedes eran nacidos en Cristo, está bien, tengan leche. Muy básico. Poca oración, poco compromiso, pocas cosas de Dios. Pero si ya avanzaron, tenían que ser adolescentes o adultos y tener otro tipo de alimentación. Y dice entonces ahí que hay una situación de retraso en lo intelectual o espiritual. Dice claramente, los que tienen por el uso ejercitado de los sentidos, discerniendo el bien y el mal. Y aquí tenemos un problema. Hay hermanos que todo les parece bien.
no distinguen lo bueno de lo malo. Dicen, bueno, es que está así, pero pues no me interesa mucho meterme, ¿eh? Yo nada más con que funcione ya, o con que tenga una apariencia ya. Y dice aquí, hay un problema ahí. El alimento sólido, el crecimiento espiritual, es para los que tienen un avance en el conocimiento de doctrinas. Si ya tengo tiempo en el Evangelio, yo tengo que entender las doctrinas. Y recordamos aquel gran libro, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Se acuerdan? Del doctor Bautista Joyce McDowell, que aquí dimos incluso con los jóvenes, porque él, un gran escritor, dice, ¿es bueno o es malo? Tenemos que decidir qué es bueno y qué es malo. Porque hoy en día la sociedad es muy relativista, es así muy autocomplaciente, ¿no? Dicen, bueno, pues nada es bueno ni es malo, depende de tú cómo lo tomes, depende de cómo lo veas, cómo lo sientas. Y hermano, no es lo que yo sienta. De hecho, lo que yo siento es un gran error, porque dice la palabra, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. O sea, no te bases en tu corazón, porque muchos decimos, es que yo sentí esto, me pareció bien. No, no importa, si sintió o no sintió, ¿qué dice la palabra? Si la palabra dice que es bueno, estamos de acuerdo. Si la palabra dice que es malo, hay que desecharlo, no tolerarlo, no ocultarlo, no permitirlo, hay que desechar. Y hay muchas personas que no están desechando lo que es mundano. Según 1 de Juan, ¿no? Los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y muchos creyentes, ya con años en el Señor, siguen aceptando cosas muy mundanas y no disciernen. Dicen, no, pues es que esto me gusta a mí, parece que está bien, la persona es famosa, gana dinero. Bueno, esa no es la base. Si lo que está haciendo no está bien delante de Dios, yo tengo que desecharlo. Eso es santidad. Ya entendí que es bueno y que es malo, pero no puedo aceptarlo todo, porque hay creyentes que aceptan todo. Dicen, sí, si alguien lo dijo porque vieron, oye, un predicador, una iglesia, está bien. Las predicadores y las iglesias esperemos que estén bien, pero no porque alguien lo diga es bueno. De hecho, una evidencia de madurez es cuando alguien detecta lo que está mal. A mí me gusta mucho ver los hermanos que detectan lo que está mal. Oiga, escuché a alguien predicando algo, creo que esta parte está mal. Hermano, qué bueno, podemos compartir. Ahora, si no está mal, pues no tenemos tampoco que inventar, pero si algo que por ahí se dice en la iglesia no está bien, tenemos que evitarlo. Hay mucha mundanalidad en la iglesia. Más que la iglesia convencer al mundo, el mundo ya tiene convencida a la iglesia. Los deseos, las diversiones, los vicios, el tipo de... todas las cosas que se hacen para divertir, más mundano que cristiano. Y yo pregunto, ¿por qué no mejor al revés? Que en la iglesia tengamos una forma diferente de hacer las cosas. ¿Cómo nos llevamos? No estamos aburridos, nos divertimos, somos bendecidos, somos fortalecidos, pero que no sea como el mundo. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que en el mundo funciona. Ahí les quedó muy bonito. Mire, vimos acá algo en un lugar y hay que hacerlo en la iglesia. Hermano, aunque esté en un lugar, si es mundano, tenemos que decir no. Discúlpenos, no está bien. Ahora, aquí hay una frase muy interesante, porque dice este escritor, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. O sea, yo tengo que alcanzar madurez. No depende de nadie más, depende de mí. Si no estoy maduro, me tengo que arrepentir. Tengo que regresar un poco, cambiar mis actividades y estar en las cosas de Dios. Pero dice también ahí, esas personas maduras alcanzan a discernir lo que es bueno y lo malo, porque se dedican a eso. Disciernen lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que tener aquí una disciplina de ver qué cosa es buena y qué cosa es mala. La disciplina espiritual, practicar disciplinas en la oración, en la palabra, en lo que Dios dice, que es justo ante el Señor. Incluso en mi trabajo, en la escuela, donde esté, si hay alguna enseñanza de injusticia que va a haber, yo tengo que señalarla. Pero si me parece que no pasa nada, es que estoy de acuerdo para no contradecir a nadie, para no ser impopular. Entonces no estamos siendo la sal, la tierra y la luz del mundo. La iglesia tiene que oponerse a las cosas que están mal, no por conveniencia personal o alguna cosa o por simpatía. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Entonces es importantísimo que nosotros conozcamos, que nuestros sentidos estén dedicados a decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Cuántos hoy están ocupados en la alimentación? Está bien cuidar las calorías y las cosas que ingerimos, está bien, el alimento físico, pero no estamos contabilizando calorías en lo espiritual. Permitimos cosas en la casa que no deben permitirse, palabras en que la gente dice cosas que se hacen que están mal. Entonces ahí es donde tenemos que aprender esa madurez y decir, Señor,
Esto que está haciendo el mundo, que es popular, que es muy agradable, o es alguien muy famoso lo hace, pero si está mal ante la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Aquí tenemos que evitarlo. Jamás vamos a seguir lo que el mundo dice en las cosas que están delante de Dios. Lo que sea ciencia, tecnología, avances, cosas buenas no están mal, pero la forma mundana de vivir está muy arraigada, y es ahí donde todos tenemos que aprender a crecer para que no tengamos esa limitación. Dice ahí que hay una condición. Ahora, como en la primera parte describimos la pereza y la negligencia, ahora también se describe la capacidad. Dice, los que tienen por el uso ejercitado de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, hay maduros entre nosotros, y esos maduros pueden distinguir qué es bueno y qué es malo. Cuando dice el Antiguo Testamento, ¿no?, que con Moisés y con David buscaron sabios, gente que conocía los tiempos, gente que tenía habilidades. Es importantísimo que también en la iglesia tengamos personas así. Y sí las tenemos, gracias a Dios tenemos personas muy maduras, disciplinadas en las cosas de Dios, que distinguen lo bueno de lo malo. Que no digan, ay, acéptalo todo, el amor acepta todo. No. El amor está bien, pero hay otras disciplinas que tengo que seguir. Hay otra parte del fruto del Espíritu que no nada más es amor. Ahí tengo que ver dominio propio, tengo que ver todas las otras partes del fruto del Espíritu Santo, partes que me hacen ver qué es bueno y qué es malo. Incluso en la casa, ¿no?, cuando tengamos la disciplina de decir qué está bien y qué no está bien, practicar las disciplinas y separar lo malo de lo bueno. Dice la palabra que nosotros tenemos que desechar lo malo y tomar lo bueno. Ahora, cuando desechamos lo malo y tomamos lo bueno, crecemos nosotros. Espiritualmente estamos creciendo por la gracia del Señor. Cosas que antes me parecían muy inofensivas, hoy me parecen muy ofensivas. Y no es cuestión de vejez, es cuestión de madurez. Porque dice aquí, a los que por el uso de los sentidos están ejercitados en discernir el bien y el mal, entonces tienen una gran madurez. Y decimos, hay cosas que voy a decir que sí, y hay cosas a las que voy a decir que no. Porque no todo es bueno. No me diga que todo es bueno, porque entonces estaríamos perdidos, ¿no? Tenemos que empezar otra vez la predicación. Ahora, las limitaciones, dice negro, muy importante. Las personas con limitaciones son los que están en pereza y en negligencia. Y tenemos que aprender aquí algo muy importante. Yo quiero dejar de ser perezoso. Quiero dejar de ser alguien limitado y quiero empezar a crecer espiritualmente. Yo quiero crecer. El crecer es un reto. ¿A cuántos se nos dificulta un poquito el crecimiento, no? ¿Qué tal pasar de la niñez a la adolescencia? Luego adolescencia a juventud, juventud a madurez y madurez a vejez. A veces los retos de edad son difíciles. No todo es bonito. Pero cuando aprendí, el crecimiento me costó, pero ahora estoy mejor que antes. Dejé de ser de rudimentos y ahora entiendo algunas cosas. Estoy más comprometido, uso mi tiempo mejor, tengo otras habilidades, no tengo la intolerancia hacia los demás, he visto mis pecados y los he señalado delante de Dios y no quiero seguir con ellos. Pero si no tengo estas habilidades, entonces sigo igual, no estoy avanzando. Dicen algunos por ahí, ¿no? Es como la oruga, ¿se acuerdan? En la metamorfosis, dejar de ser gusano para ser una mariposa. El gusano no está bonito, ¿no? En el lodo, se arrastran hasta que viene la metamorfosis. Y la palabra usa ese término, la metamorfosis de Dios. Yo sé que en una etapa de mi vida he sido como un gusano. Me he arrastrado entre el fango, no estaba bien, no discernía. Pero ya Dios vino. Hay una metamorfosis. Y entonces hoy puedo ser una mariposa. ¿Qué color de mariposa le gustaría ser, hermano? ¿O qué especie de mariposa, no? Porque hay especies. Oiga, qué bendición tan grande, ¿no? Muchos quieren ser de la monarca porque está aquí cerca y llegan en la México Toluca, ¿no? Bueno, como usted quiera. Ya Dios nos transformó de oruga a mariposa. No nos regresemos, porque hay una tentación a la pereza y al descuido, y otra vez a practicar los rudimentos horribles. Y dice aquí este escritor, ustedes ya no son de rudimentos, ustedes ya están en lo profundo de la palabra. De hecho, cuando hablamos de esta madurez, hay capacidades. Gracias a Dios que nos da capacidades, ¿no? Dice aquí, estas personas tienen el alimento ya totalmente digerible. ¿Qué tal comer todo lo que debemos comer? ¿No? Otra vez lo sano, lo correcto, lo justo, las cantidades. Ya sé que tengo que comer esto. No como por puro placer o dejo de comer.
Imagínense los que dejan de comer también, ¿no? ¿Cuántos problemas vienen por eso? Entonces, hay en la disciplina de la alimentación con la palabra también, así como en lo físico, disciplina, comer, no comer, cantidades y todo, en lo espiritual también. Y una cosa muy importante, tengamos la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo. Porque otra vez, por conveniencia social lo decimos. Yo veo muchos creyentes que dan por ahí aprobación a cosas que están mal. Falta de amor, desintegración familiar, violencia, rebeldía. Dicen, qué bueno. Entonces no distinguiste lo bueno de lo malo. No aprendiste nada. Porque hay cosas que están bien y hay que apoyar y orar por esas necesidades y otras cosas que están mal. Tenemos incluso que orar por lo que está mal delante del Señor, para que la gente se arrepiente y busque del Señor. Hay una facultad espiritual que ejercer. Esto es bueno o esto es malo. Y ahí tenemos un crecimiento personal. Cada uno de nosotros tenemos una etapa de crecimiento. Hemos conocido al Señor, pues algunos ya por décadas, ¿no? Tenemos ya mucho tiempo. Pero por la gracia de Dios seguimos aquí. Y mientras por la gracia de Dios sigamos, hay que seguir creciendo. No puedo seguir siendo inmaduro. No puedo seguir siendo carnal o pecador. No puedo tolerar esas cosas. El pecado también es una parte que nos atrasa. Cuando el pecado lo ocultamos o le damos lugar, nos atrasa terriblemente. Dice ahí, alcáncenlo todo, y las personas que disciernen lo pueden juzgar todo. Así dice. Tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. No nada más de una cosa o de mi familia o de mis hijos, todo. Vamos a ser llamados a juzgar a Israel. En el Nuevo Testamento dice eso, ¿no? Juzgaremos a las naciones. Si vamos a juzgar, ¿por qué no lo hacemos desde ahorita? No en el sentido político, porque ahorita no podemos, pero sí en lo espiritual, decir qué está bien y qué está mal. De hecho, que tengamos más voz, hermano. Yo a veces veo que los cristianos no tienen mucha voz. El decir esto está bien, es justo, es correcto, o no, estas cosas están mal. A veces incluso lo comentamos, ¿no? Lo social o lo político que no está bien, y no decimos más allá. Entonces, no hablo de que nos metamos contra la política, pero sí cuando algo no es correcto, nosotros tenemos que decir, no es correcto, aunque nos cueste. Alguna injusticia en el trabajo, ¿qué tal? Algunos prefieren no complicarse. Dicen, no, pues es que para no complicarme yo acepto las cosas. Estoy pagando menos de lo que tiene que pagarse, hay algo que no está bien. Tenemos nosotros la facultad de decir esto está bien o esto está mal. Porque si no, la iglesia entonces pierde como la sal su sabor, ¿no? Y la sal que pierde su sabor se convierte en tierra y es desechada. Tenemos que aprender a decir que está bien en nuestra casa. Es ahí el gran taller de Dios. La iglesia es una bendición, pero el principal taller es la casa. Cada día con nuestros hijos, ¿qué aprobamos, qué no aprobamos, qué hacemos, qué no hacemos, a qué nos comprometemos, qué hacemos o qué dejamos de hacer? Ahí es el gran taller de Dios. Y entonces aprendemos la disciplina. No me puedo quedar con esta pereza, no puedo quedar con esta autocomplacencia. Son dos causas, pereza e inmadurez. Entonces, dejemos la pereza, tengo que ocuparme, me cansa mucho, ya por la edad y las cosas que llegan, es muy difícil cada día, pero puedo, por la gracia de Dios, dejar la pereza. Voy a ser diligente en lo espiritual. Así como soy diligente en mi trabajo, en las cosas sociales y en otras situaciones familiares, en lo espiritual, voy a tener que dejar la pereza. Y otra cosa importante, si he sido inmaduro, tengo que dejar esa infancia espiritual que por años me ha acompañado, que no he crecido como debía, no me intereso en los demás, no tengo gente que depende de mi ministerio y sigo yo siendo muy dependiente. Y ahí tenemos el desafío de crecer. Terminaremos con esta frase. Hay un desafío para crecer. Los que lo van a tomar van a ser bendecidos. Los que no quieren tomarlo están reprobados, según ese texto. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. La advertencia contra la apostasía es un tema importantísimo de este escritor, indudablemente dirigido por tu Espíritu, Señor, que habló de una manera muy concreta, muy contundente de esas dos debilidades que tenemos. Cuidado con la pereza. Muchos hemos sido esforzados, hemos sido de compromiso en muchas cosas y no en lo espiritual. Y es ahí donde tenemos que aprender a dejar la pereza y tomar la diligencia, que empecemos a leer la palabra, que empecemos a comprometernos, que empecemos a buscarte como tú quieres que te busquemos. Y la otra causa de la apostasía es la inmadurez. ¿Cuántas veces no hemos tenido el carácter de entrega,
de amor por los demás, que tengamos gente a la cual estamos discipulando, gente a la cual sostenemos en oración, que es importantísimo lo que hacemos al sostener en oración a otros, pero que también aprendamos en esto, Señor, que tú tienes una advertencia para que no nos apartemos. Si estamos luchando, si estamos en una situación difícil, en medio de todo, que por tu gracia maravillosa nos permitas seguir creciendo y estar firmes. Tu palabra dice que si seguimos los principios en contra de esta pereza, en contra de esta negligencia espiritual, vamos a crecer espiritualmente. Estamos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención.